Estoy muy contento por la presencia de muchos de los niños en esta mañana. Y la Biblia dice que Jesús dijo: dejad a los niños venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y por eso hay algunas figuras, algunas imágenes para que ellos nos puedan de alguna manera seguir en la meditación de hoy. Hermanos, en esta mañana mi desafío es alentarlos a leer la palabra de Dios. No voy a preguntar si usted lee la Biblia esta semana, si la lee todos los días. Doy por sentado que los creyentes leen la Biblia. ¿Qué les parece eso? ¿Con qué frecuencia? Bueno, si pensamos que la Biblia es nuestro alimento y no nos alimentamos con frecuencia, podríamos sufrir de raquitismo espiritual o desnutrición espiritual. Y aunque algunos vienen a la escuela dominical, una gran mayoría, yo sé que muchos de ustedes vinieron, pero están invitados los demás, hermanos. Es libre, todavía es gratis. Pero además hay desayuno, hay facturitas. Pero leer la Biblia o comer una vez por semana no ayuda. No es suficiente. Y la palabra de Dios nos inspira y nos anima a leer la palabra de Dios permanentemente o constantemente, porque produce en nosotros cambios que tienen que ver con la vida espiritual. Esta frase, entiende lo que lees, es una pregunta que le hizo ¿quién a quién? Felipe al etíope, exactamente. Ahí está el etíope volviendo a Egipto y entonces a Etiopía, y está en una circunstancia extraña porque viene de Jerusalén leyendo las Escrituras, leyendo Isaías precisamente. Y Felipe estaba en Samaria y el Espíritu Santo lo lleva a este camino desértico y Felipe no sabía bien ni para qué estaba ahí. La cuestión es que empieza a caminar al lado del carro, porque el Espíritu le dice acércate al carro, y escucha que el hombre va leyendo Isaías. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿entendés lo que lees? Fíjense, viene de Jerusalén, seguramente viene de las fiestas, del templo, y viene con la Biblia en la mano, sabe leer, lo cual ya es muchísimo, pero no podía entender. Y ahora viene la pregunta difícil. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo el etíope a Felipe? Si nadie me explica, no lo puedo entender. Pero la pregunta del etíope fue: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y estaba leyendo Isaías, la profecía mesiánica de Isaías. Esa profecía decía: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y cuando el etíope le pregunta, ¿de quién dice eso? Es una excelente pregunta. ¿De quién habla la Biblia? ¿De quién habla la Biblia? ¿Habla de cada profeta, de cada autor de cada libro? ¿Habla de Pablo? ¿O habla de otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Miren qué claro que está que cualquier escritura del Antiguo Testamento y por supuesto más del Nuevo Testamento hablan de Cristo. La lectura bíblica tiene que ser cristocéntrica. Desde la Reforma en adelante, todos los evangélicos o protestantes hemos animado al mundo, a las personas a decir que sola es suficiente la fe en Jesucristo. Pero añadido a esto, un principio muy importante es que solo la Escritura, solo la palabra de Dios es lo necesario para llevarnos a Cristo, sin agregados. Cuando agregamos cosas, confundimos, porque el eje, el centro de la palabra de Dios el propósito es revelar a Jesucristo. Y en este sentido, la Biblia, toda la Biblia, desde el principio habla de la salvación de Dios, de la vida que Dios puede restaurar en el hombre a partir de la presencia de Dios actuando en nosotros y entre nosotros.
la ley, los profetas, las poesías, los escritos, hablan de Cristo como un ideal en forma figurada, de muchísimas formas, y anticipan su ministerio y revelan a Cristo. Si nosotros estamos estudiando la Biblia y no descubrimos de quién está hablando, estamos en una gran dificultad. Fíjense lo que muestra esta placa, la que sigue. Aquí está muy chiquitito, ¿no? Dice Adán, ¿cómo evitar tomar malas decisiones? Noé, ¿cómo seguir instrucciones? Abraham, ¿cómo no sacrificar a tu hijo? José, ¿cómo perdonar personas malas? Moisés, ¿cómo liderar a un grupo de personas quejonas? Bueno, ¿existe quejonas? Bueno, quejosas sería, me parece. Lo dejamos ahí. Claro. Bien ahí, está aprendiendo a hacer chistes. David y Goliat, ¿cómo ser valiente? Es para chicos la historia, que le corta la cabeza. Bueno, vamos a suponer que es para chicos. Esther, ¿cómo ser valiente? Para las chicas. Salmos, versículos para memorizar, un montón de salmos para memorizar. Hace un clic y esto se va a desplazar un poquito, si es que anda bien. Muy bien. Daniel, ¿cómo ejercer la desobediencia civil? Jonás, ¿cómo ser obediente? Jesús, ¿cómo ser súper obediente? Pablo, versículos para memorizar de Pablo. ¿Este es el mensaje de la Biblia? No. Fíjense que estamos hablando de cada persona de la historia. Este es el envase. La historia es el envase, es el packaging. La historia envuelve, contiene el mensaje. Una persona había ido a Estados Unidos en una época que había packaging hermoso, botellitas, y empezó a juntar. Dice, qué lindo frasco, y lo guardaba. Qué linda cajita, y lo guardaba. Qué linda bolsita, y lo guardaba. ¿Y de qué llenó la casa? De envases. ¿Envases de qué? Vacíos. Si nosotros nos quedamos con la historia, estamos llenos de envases vacíos. Ahora fíjense la placa que sigue. Si la Biblia la leemos con cuidado, vamos a ver la creación. ¿De quién? De Dios. La caída en el pecado ¿de quién? De nosotros. Las promesas de un Salvador, ¿a quiénes? A nosotros. Mayor declive del pecado, establecimiento de la nación de Dios, introducción de la ley de Dios, la nación entra en la tierra prometida, la nación de Dios no logra obedecer su ley, advertencias a la nación de Dios, exilio de la nación de Dios. Dios promete una restauración a través del Salvador por venir. La llegada del Salvador, Jesús obedece la ley de Dios y recibe el castigo por los pecados del mundo. Se introduce una restauración espiritual a través del arrepentimiento y fe en Jesús. Establecimiento de la iglesia, la promesa de una restauración final. ¿Qué cambió? Cambió el enfoque. Estamos viendo más allá de la superficie. ¿Tenemos que aprender de la historia? Por supuesto que sí. Porque hay ejemplos de cómo Dios intervino en la historia, cómo actuó en la vida de las personas, de las familias, y en los ejemplos bíblicos encontramos éxitos y fracasos en las mismas personas. Si conocemos la historia de Abraham, de David, de quien fuera, vamos a encontrar que todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, pero aquellos que alcanzaron por fe la salvación fue confiando en la gracia de Dios. Era el mismo Dios, pero la Biblia tiene un contenido que está enmascarado, envuelto en la historia. Mucha gente lee la Biblia y lee la historia y sabe la historia, pero necesitamos leerla con un corazón abierto, donde el Espíritu Santo toque el alma y puedan comprender más allá de la historia qué quiere decir, de quién habla la Biblia. ¿Habla de Adán o habla de Dios? ¿Habla de Moisés o habla de Dios? Es decir, hay una pregunta que tenemos que encontrar. Y Jesús estuvo ligado a la palabra de Dios en todo sentido. Tomé un apunte de una nota que me pareció interesante, publicado por la Sociedad Bíblica. La página de Sociedad Bíblica es excelente, muchos recursos. Fíjense, se llama, lo anoté allí, Will Graham, El Señor y la palabra escrita de Dios. Me pareció brillante y quiero compartirlo en forma muy sintética. Este hombre, cambié un poquito el orden por el sentido cronológico, pero este hombre, Will Graham, señala
que Jesucristo se sometió a la Escritura aún antes de comenzar su ministerio público. Jesús, en el momento de la tentación, pudo responder al principio de su ministerio en la tentación. Cuando fue tentado por el diablo, Jesús repitió varias veces: escrito está, escrito está. Jesús, en toda su niñez, ¿se acuerdan a los 12 años cuando fue al templo? Dijo: en la casa de mi padre me es necesario estar, y era una persona que podía dialogar con los maestros e inquirir con sabiduría y buscando la sabiduría de Dios. Ese Jesús, niño, adolescente, joven, aprendió la palabra de Dios, y en su primer día de ministerio, en la tentación, él pudo superarla con la ayuda y la autoridad de la palabra de Dios. Jesús nunca se opuso a lo largo de su ministerio a la palabra escrita, a la revelación del Antiguo Testamento. La utilizó como base de su enseñanza porque anticipaba su propio ministerio. Él se sometió y dijo: oísteis que fue dicho. ¿Se acuerdan el Sermón del Monte? Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. No era para cuestionar lo que estaba escrito, sino para sanar el modo de interpretar de aquella época. Tenemos que recordar lo que está escrito en la palabra de Dios y no guiarnos solamente en lo que oímos. Tenemos que fijarnos si lo que se está enseñando sigue siendo fiel a la palabra de Dios y al sentido que tiene la palabra de Dios. Es decir, Jesús explicó en forma más profunda la palabra de Dios, no pretendía anularla, pero las interpretaciones literales entraban en franca contradicción con el propósito de Dios. Jesús tampoco cuestionó jamás el interés y la perspectiva de los fariseos en cuanto a la inspiración. Los fariseos creían que era palabra de Dios. Estaban convencidos que era palabra. El problema es que le agregaron sus explicaciones y ya se habían perdido en un laberinto de explicaciones que eran contradictorias. Hay que volver a la esencia, que es leer la palabra de Dios y no las explicaciones primero. Si vos lees primero las explicaciones, ya quedás pegado a pensar o a creer que lo que dice la Biblia es lo que te explicaron de la Biblia. Tenés que leer la Biblia primero y después podás darte cuenta si la explicación es válida o no. Hermanos, muchas veces en los mensajes de audio que escuchamos y aún en las iglesias, muchos dicen la Biblia dice y no dicen dónde dice. Y la verdad es que a veces no dicen lo que dice la Biblia. Pero aunque diga la Biblia dice, hay que ver si la Biblia dice porque coincide conmigo. Y entonces uso la Biblia y después cito a San Martín, a Buda, al que me venga bien. O estamos hablando de que yo digo lo que la Biblia dice porque me domina, porque me conduce, porque es autoridad sobre mí. ¿Me explico? No usemos la Biblia como recurso para palanquear cualquier cosa. Veamos si la Biblia nos moviliza a nosotros. Pero hay que ver cómo interpretamos la Biblia. Cuando somos demasiado legalistas o demasiado liberales, corremos el riesgo de no comprender. Y hay que leer, por supuesto, toda la Biblia. La Biblia tiene un balance, tiene un mensaje integral. No podemos sacar de contexto algunos versículos. Y por supuesto, Jesús revalidó todas las Escrituras sabiendo que ellas habían profetizado claramente el ministerio mesiánico, y esa sería la manera en que podrían identificar y reconocer a Jesús como quien había sido enviada por Dios. Jesús dice en Juan 10:35 que la Escritura no puede ser quebrantada, y dice: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Hay una frase un poco rara. Pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y es interesante que cuando Jesús habla de esta jota o de una tilde, hay 66.000 iota. Esa es una pequeña comita, como una comita en la Escritura. En el texto hay 66.000. Y Jesús dice: ni una de esas van a pasar. Miren el detalle o la contundencia con que Jesús dice la palabra de Dios, hay que mirarla completamente. Aún en los pequeños detalles no están de más.
Jesús dijo que las partes humanas de la Biblia también eran inspiradas por Dios. Inclusive él cita, cuando le quisieron preguntar y hacerle una trampa, Jesús cita el Génesis y dice, ¿no habéis leído que en el principio los hizo varón y hembra? Dice, y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y cita como que Dios está hablando. En realidad es Moisés quien escribe. Pero Jesús reconoce que la palabra de Dios tiene validez aunque sea en boca de un hombre que está en la palabra de Dios. Es decir, Dios ha inspirado a los autores que están detrás de ese trabajo de habernos transmitido la palabra de Dios. Hago una pequeña pausa acá. El profesor Clark es profesor de griego y también profesor de crítica textual. Y él nos ha enseñado el proceso complejo de la conservación y del copiado de la palabra de Dios durante siglos. Se copiaba primero en cueros de animales, a veces vueltos a usar. Después sale el papiro, que es el anticipo del papel. Antiguamente estaban los rollos de pergaminos, ¿no? Y había que copiar y copiar porque esas cosas no perduraban mucho en el tiempo. Como vieron, como los libros, más de 100 años un libro ya se rompe solo. Y lo hacían en silencio, y lo hacían a veces de por vida los monjes, a mano, hasta el siglo XV, hasta que aparece la imprenta. Y hoy tenemos la gran bendición de que la imprenta nos facilita la difusión y hoy tenemos el modo digital, que todavía difunde más fácilmente. Pero en esa facilidad hemos perdido la perspectiva del valor de la palabra de Dios. Primero por su origen, porque es palabra de Dios. Y segundo porque Dios la conservó y la sigue conservando. Pero tenemos que tener cuidado porque en la transmisión podrían haberse introducido errores y hoy tenemos que mirar y analizar si lo que estamos leyendo es fiel al original. Entonces, no cualquier versión de la Biblia es confiable. La Reina Valera es una versión extraordinaria. La NBI también, la NTV, son versiones confiables. En el español del siglo XV, riquísimo, se pudo traducir una Biblia que es una obra de arte en cuanto al idioma. Tenemos ese privilegio como pueblo hispano, pero no perdamos de perspectiva que tenemos un tesoro en nuestras manos. Y ahora la mayoría de la gente, gracias a Dios, puede leer. Apenas un siglo atrás, mucha gente no sabía leer. Entonces hoy sabemos leer, tenemos los recursos para digitales o impresos, pero hemos perdido el interés. Y eso es una pena. Es como que el que trabaja vendiendo helados dice, no me regalen helado, no me traigan helado, ¿no? Claro, no nos damos cuenta lo que vale, lo que significa hoy tener tan cerca, tan a mano la palabra de Dios. Jesús se dedicó a la enseñanza de la palabra, fue reconocido como maestro, Y en este sentido, aún en Nazaret, él predicaba y leyendo Isaías dijo, hoy se ha cumplido la palabra delante de vosotros. Y Jesús recorría aldeas y hacía el esfuerzo de caminar y recorrer estos. Si uno mira el mapa de Israel, cualquier mapa, y uno mira la escala, y uno lee los evangelios, analizando los lugares en que estaba Jesús, se van a dar cuenta la cantidad de kilómetros que caminó. Kilómetros. Y él lo hacía recorriendo ciudades y aldeas, lugares de menor importancia, igual había que llegar. Es una buena pregunta nosotros como maestros, ¿qué tanto nos esforzamos hoy para enseñar la palabra? Y ustedes que recorren, ¿cuántos kilómetros recorre usted por día para ir a trabajar? En ese recorrido, o puede leer, o puede enseñar, o puede compartir. Y un truco viejo es leer para que el de al lado siempre curiosea. Entonces usted lee, hace como que lee y se lo muestra. Por favor, no esté mirando otras cosas, ¿eh? Dejamos ahí. Sanó a fin de que la palabra de Dios se cumpliese. Las profecías, una de las profecías era la sanidad de Jesús. El domingo pasado fue excelente el mensaje.
Es un gran desafío orar por los enfermos, un desafío a la fe y un desafío a esperar en Dios, aunque se logre o no la sanidad de parte de Dios, pero orar por los enfermos es un ministerio de la iglesia. Y Jesús fue muy sensible, y esto era anticipado por la palabra de Dios también en Isaías, cuando Él cargó nuestras enfermedades en la cruz. Enfermedades en todo sentido. Por eso salvación y salud es la misma palabra. Nosotros necesitamos ser salvados y sanados en el pleno sentido de la Biblia, lo que enseña en este sentido el ejemplo de Jesús. No podemos avasallar las necesidades de los demás y pretender predicarles el Evangelio sin ser empáticos. Estamos aprendiendo a ser empáticos con la ayuda de Sergio y ponernos en el lugar del otro. Y entonces así, Jesús lo hacía una y otra vez. Y a cada uno le explicó y le alcanzó el mensaje del Evangelio en una forma diferente y particular. Jesús, por supuesto, nunca desobedeció las Escrituras. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús fue tentado. La prueba mayor fue en Getsemaní y Él orando 3 veces decía que sea hecha tu voluntad. Hermanos, este pasaje para mí es muy fuerte. En momentos donde ni por nuestro entendimiento, ni por nuestra manera de sentir, ni por nuestro deseo de hacer las cosas, no quisiéramos hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Ante esa encrucijada, la única manera de poder continuar es decir, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad en mi vida, que se haga tu voluntad. No sé por qué tengo que hacer esto, no sé por qué tengo que vivir esto, no sé por qué pasa esto. Señor, quiero que se cumpla tu voluntad en mi vida. Y a medida que obedecemos, confiando en el propósito de Dios, entonces vamos a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que tener pasos de fe que a veces son muy difíciles. Y en esa dirección tenemos que seguir obedeciendo al Señor cuando no entendemos, cuando no lo sentimos y aun cuando quisiéramos salir y escapar para otro lado. Jesús creía en las profecías mesiánicas, por supuesto que sí. Y entonces cuando un discípulo de Juan viene a preguntarle, ¿eres tú o esperamos a otro? Porque Juan había anticipado, el último profeta que anticipa la llegada mesiánica. Hermanos, es importante esto hoy. Hoy los judíos siguen esperando ¿a quién? Al Mesías. ¿A quién estén esperando? Si usted conoce a algún judío, yo soy judío de sangre y hay varios judíos acá. ¿Qué le vamos a decir a un judío? ¿Que siga esperando? No, hermano, ya vino. Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque cumplió todas las profecías. Mateo es un libro escrito para el pueblo judío. Y cada momento dice, y se cumplió la profecía que decía, la Virgen concebirá, etcétera, etcétera, etcétera. Y se cumple, y se cumple, y se cumplieron todas las profecías. Es importante que si hay un judío, sepa que si Cristo viene, no va a venir como un Mesías salvador. Viene como juez. Entonces, mejor que se preparen. Lo mismo nosotros, por supuesto, al judío primeramente, también al griego. Pero allí hay un enunciado que sin duda Juan entendía. Juan estaba en la cárcel y murió decapitado por Herodes. Pero Juan necesitaba, algunos suponen que Juan quizás no dudaba, yo me imagino que sí. Estar preso era una situación que a cualquiera le podría llevar a una crisis de fe. Pero Juan le hace esta pregunta y se la transfiere a sus propios discípulos diciéndole, tengan cuidado, porque tal vez ya el tiempo de esperar no sigan esperando, ya llegó. Y Jesús les declara que ya se estaban cumpliendo las profecías. Y Jesús dijo, yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, ya anticipando, por supuesto, la segunda venida, citando a Daniel 7:13. Hasta la muerte y resurrección Jesús obedeció las Escrituras que también estaban anticipando este sacrificio. Y Jesús a sus propios discípulos en Lucas 22:37 le dijo, os digo que es necesario que se cumpla todavía de mí aquello que está escrito.
Los discípulos no lo podían entender. Pero Jesús dice, yo quiero cumplir lo que fue escrito. Y fíjense que dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, ya después de la resurrección, ¿no? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. No hay más de 10, hermanos, pero observen esto, les abrió el entendimiento. ¿Quién les abrió el entendimiento? El Espíritu Santo. La Biblia es trinitaria, palabra de Dios que revela a Jesucristo a través de la luz del Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo, y nos inspira y nos ilumina a nosotros para comprender el mensaje que está detrás de las Escrituras. Podemos tener la Biblia delante nuestro todo el día, tenerla cerquita. Acá pasó en la iglesia, hermanos, que el pastor le regaló una Biblia a una hermana y le dijo, y hermana, ¿cómo está? Dice, ay pastor, dice, es una bendición la Biblia. Yo siempre sufría dolor de cuello y la puse bajo la almohada y ahora ya duermo re bien. Es un segundo uso, hermano, qué sé yo. Algunos usaban la Biblia para hacer cigarrillos. No se lo recomiendo, aparte me parece casi una herejía. Hermanos, ¿qué es la Biblia? ¿Es un libro? Sí, nada más que un libro, para muchos. Pero la Biblia, cuando leemos la Biblia con un corazón abierto, atento a lo que Dios nos quiera decir, como hijos de Dios o como quienes buscan que Dios les hable, Dios nos habla. Por eso, la placa que sigue, miren qué interesante lo que dice. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La Biblia es para que yo te ilumine a vos. ¿Se entiende? Este versículo es suyo. Para mí es mío. Pero si usted dice, ay pastor, lo que usted predicó me reiluminó, yo dudaría, hermano. Pero si usted hoy pudo entender algo más de la palabra de Dios y el Espíritu Santo tocó su corazón, porque usted es responsable de interpretar la Biblia, de leerla, de asimilarla y de obedecerla. Yo no puedo vivir su vida. No puedo ir a su casa a abrir la Biblia y leerle. Ahora hay audiolibros si usted tiene problema de vista, pero la responsabilidad es suya, hermano. Si usted es un bebé espiritual, yo puedo hablar de cosas simples y puedo ayudarle en los primeros pasos de fe, pero en algún momento usted tiene que aprender a alimentarse solo y crecer por sí mismo. Si usted no toma en serio que la Biblia es una lámpara para sus pies y para su sendero, usted va a caminar en la oscuridad. Y hay peligro de que un maestro sea un ciego guía de otro ciego. Usted tiene que tomar la responsabilidad porque usted va a dar cuenta a Dios de sí mismo. Imagínese que llega al tribunal de Cristo y dice, no, el pastor me dijo que... Usted tiene que leer la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, le voy a dar una guía sencilla para hacer el devocional que lo hacemos siempre con los nuevos miembros. Primera cosa, mire ahí, use la cabeza. Cabeza, corazón y mano. Primera cosa, ahí no hay nomás, la cabeza. Hay que usar la cabeza. Hay que leer o que alguien lea. Tiene que procurar entender lo que está leyendo. Tiene que procurar entenderlo, comprenderlo. Tiene que pensar, hacerse preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Tiene que comprender las definiciones de las palabras en el sentido bíblico. Use un diccionario bíblico. Porque no está en Google la explicación del modo en que la Biblia habla del amor, por ejemplo. Te pone amor en Google y puede encontrar cualquier cosa. Si busca un diccionario bíblico le va a ayudar.
trate de ver en el diccionario bíblico los lugares o use los mapas que las Biblias de estudio tienen. A veces hay un pequeño glosario. Trate de conocer los personajes, las personas más importantes de la Biblia. Hay resúmenes de la historia que nos puede ayudar a encontrar. Si usted lee un Salmo de David, busca en el diccionario de David y hay un resumen de 5 renglones que le dice, fue rey de Israel, primero fue pastor, venció Goliat. Y ya con eso usted dice, este Salmo tiene que ver con una persona significativa en la historia. Costumbres, hay costumbres que han cambiado. Y entonces hay pasajes que parecen extraños porque nosotros tenemos otro tipo de costumbres. Por eso, comprender la palabra es muy importante. Hay que detenernos, releer, volver a leer y volver a tratar de leer. Leer 3 veces puede ser un principio de comprensión y si puede leer otras versiones similares podría ayudar. Hermano, para esto yo le pido ayuda. Cuando usted trata de comprender es un proceso personal. Y usted puede buscar a alguien que le explique, pero haga el esfuerzo de leer solamente la Biblia. Si tiene una Biblia de estudio que no tenga comentarios, mejor. Sin comentarios. No lea ningún comentario hasta que haga el esfuerzo. Porque si no, usted pasa la Biblia comentada y ya lee lo que el otro cocinó para usted. ¿Se entiende? Ya es papilla, eso es papilla. Y cuando usted ya lo leyó, ya se le pegó y ya no puede hacer su proceso propio de aprendizaje. Es muy importante orar, pedirle a Dios, Señor, háblame, y buscar comprender el texto. Segundo, ¿con qué actitud leemos? ¿Cómo afecta nuestro corazón? ¿Cómo afecta corazón? En la palabra de Dios es el centro de las decisiones. Cuando digo amo a Dios de corazón, no es sentimentalmente. Es mi decisión, es poner a Dios en primer lugar. De corazón adoro a Dios, lo hago con todo mi ser. El corazón es importante, aceptar la palabra. Decir qué me dice a mí, qué me habla a mí. Por eso es importante ese proceso previo. Si usted lee los comentarios de otros es lo que le dijo a Barclay y es lo que le dijo a fulano de tal. Pero usted tiene que pasar a este nivel donde usted llega a comprender, pero además siente y experimenta que Dios le habla a usted. Podría hacerlo a través de otros maestros que le explican, y es bueno también ver comentarios, pero hay que pasar por este proceso. Esto requiere 15 minutos, todo el proceso. 5 minutos leer, releer, volver a leer. No lea mucho, lea hasta que algo le llama la atención y relea, y relea. 5 minutos releyendo, léelo 3, 4, 5 veces, eso lo va a empezar a recordar además. Trate de meditar y orar a ver qué es lo que le está diciendo a usted. Y si es posible, anótelo en algún lado. Dios me dice hoy que haga tal cosa. Si toma un compromiso, guarda. No se apure en tomar compromiso, pero sí sea receptivo. Y después la mano. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo resolver para aplicarlo a mi vida? ¿Qué debo obedecer? ¿Qué debo dejar de hacer? Tengo que ayudar a la gente. Señor, gracias por los alimentos. Y dale voz a los que necesitan. Hermano, te pido por los que no te conocen y Señor, que tu Espíritu se lo revele. Hermanos, hay un momento que la oración nos involucre. Nos tiene que involucrar. Hay un momento que tenemos que decir, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? No lo que, este pasaje se lo voy a pasar a fulano porque le vendrá re bien. Hermano, ¿saben lo que me llama la atención? Lo que voy a decir puede sonar feo, pero quiero que me escuchen hasta el final. Una persona pobre, publicando textos, acordate del pobre. ¿Qué está usando la Biblia, hermano? ¿Para que otro se acuerde de él? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Hermano, ¿cuándo la Biblia te pega? Si vos lees la Biblia y no te pega, ¿qué estás leyendo? Yo no sé si ustedes han recibido mensajes, pienso que sí, donde el mensaje le cuenta un montón de cosas. Ustedes lo leen, lo siguen. Y al final dice, ¿qué quiere esta mujer que haga yo? Si eso no está claro, uno siente que está perdiendo el tiempo. Pues si ahora qué hago, me da un montón, me cuenta un montón, y uno dice, ¿ahora qué te puedo ayudar? ¿Qué esperás de mí? A veces le contesto, ¿qué esperás que yo haga? ¿Que necesitas que haga algo? Si nosotros no le respondemos a Dios, no hay diálogo. La lectura bíblica es un diálogo.
Yo escucho y orando resuelvo y respondo a Dios. Entonces yo tengo que llegar a la palabra de Dios de tal manera que mi mente, mi corazón y mis manos estén alineadas. No es cuestión de que yo entienda todo, ahora lo entendí. Bien, ¿cuántas cosas entendemos que no hacemos? El desafío es orar, fortalecernos, pedir al Espíritu que no solo que nos aclare la mente, que nos ayude a decidir, a tener una convicción firme y que nos ayude a realizar lo que Él espera de nosotros. Entonces sí, seremos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cuando afirmamos la Escritura como palabra de Dios, la leemos, la entendemos, la obedecemos. Ahí se muestra que estamos viviendo la palabra de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude. La Biblia es maravillosa. Y Dios nos puede hablar de muchas maneras. Pero la forma más segura sigue siendo su palabra. Le animo, haga un momento, un tiempo para leer la palabra de Dios todos los días. Pero con este proceso, cabeza, corazón y mano. Ese es el desafío, que no seamos solamente alumnos, sino que en algún momento seamos discípulos, podamos vivir eso que estamos aprendiendo.